¿Alguna vez te has preguntado cuándo comienza la inevitable caída de un narcisista? Sí, su caída es inevitable y hoy te voy a mostrar por qué. Ellos viven devorando a los demás, alimentándose de las vidas que destruyen a su paso. Para el narcisista, las personas no son más que piezas desechables, útiles hasta que ya no sirven, como hojas de papel. Las arrugan, las tiran y siguen adelante, insaciables. Pero lo que nunca ven venir es su propia destrucción, y créeme, ese momento está más cerca de lo que piensas. Aunque durante un tiempo logran mantener su fachada de perfección, manipulación y poder, la verdad siempre sale a la luz. Hoy te voy a revelar los 10 momentos clave que marcan su colapso. Cada uno es una pieza del rompecabezas que, una vez completado, muestra la inevitable destrucción de su mundo. Si estás listo para descubrir el declive del narcisista, escribe declive en los comentarios y acompáñanos en este revelador viaje. ¿Te has preguntado alguna vez qué mantiene al narcisista en pie? No es su carisma, no es su fuerza interna. No, es algo mucho más oscuro. Es su suministro emocional. El narcisista se alimenta de la energía de los demás como un depredador hambriento, absorbiendo toda la validación, atención y admiración que puede obtener. Como un parásito no puede sobrevivir sin su fuente externa de poder. Pero, ¿qué sucede cuando esa fuente, esa presa, finalmente se libera? Imagina esto. Durante años, el narcisista ha estado devorando la luz de los demás, drenando a sus víctimas de su energía vital. Ha manipulado, ha mentido y ha jugado sus cartas con maestría para mantener el control sobre sus suministros. Pero hay un punto en el que incluso el depredador más feroz se queda sin presa. Cuando esa víctima, la persona a la que ha mantenido bajo su yugo, finalmente se despierta, cuando decide cortar el contacto o cuando dice basta, es entonces cuando el castillo de naipes comienza a derrumbarse. Para el narcisista, perder su fuente principal de suministro no es simplemente un contratiempo, es un golpe devastador a su sistema. Piensa en ello como una máquina que depende de un combustible especial para funcionar. Cuando se le corta ese suministro, la maquinaria comienza a fallar, a tambalearse y finalmente a colapsar. Ya no hay combustible para mantener las ruedas girando y el narcisista queda expuesto, vulnerable, tambaleándose en la cuerda floja de su propia fragilidad emocional. La víctima, que tal vez ha estado atrapada durante años en este ciclo de abuso emocional, finalmente se da cuenta de su poder. Al cortar todo contacto, no solo libera su vida del caos y la manipulación, sino que también despoja al narcisista de su fuente de poder. Lo que una vez fue un ciclo inquebrantable de control y dependencia, ahora se desintegra en 1000 pedazos. El narcisista, privado de esa energía, queda tambaleándose al borde de un abismo de desesperación. Y aquí está la paradoja más dolorosa para el narcisista. Cuanto más control creían tener, más profunda es su caída cuando se corta el suministro. Para alguien que ha basado toda su existencia en la manipulación y el dominio de los demás, este vacío es insoportable. Es como un agujero negro emocional que crece y crece, consumiéndolos desde dentro. El narcisista no solo pierde a su víctima, sino que pierde el control de sí mismo. La dependencia emocional que crearon para sostener su ego se convierte en su peor enemigo. Pero lo más devastador de todo es que una vez que pierden su principal fuente de suministro, todas las demás relaciones en su vida comienzan a colapsar como piezas de dominó. Ya no tienen la fuerza emocional para seguir manteniendo sus otras fuentes. Los amigos empiezan a alejarse, los compañeros de trabajo comienzan a ver las grietas en su fachada, y aquellos que alguna vez les admiraban ahora se preguntan, ¿qué vi en esta persona? Este es el principio del fin. Sin su suministro principal, el narcisista se enfrenta a la verdad que ha estado evitando toda su vida. Sin los demás, no son nada. Su identidad, que estaba completamente entrelazada con el control sobre los demás, se desmorona. Lo que queda es un cascarón vacío, tambaleándose en un mar de confusión y desorientación. Ya no pueden ocultar la verdad ni a los demás ni a sí mismos. Su reinado de terror ha comenzado a desmoronarse y lo peor está por venir. Así es como la caída del narcisista empieza a cobrar fuerza. La pérdida de su fuente principal de suministro no es solo el primer golpe en su ego,
es el detonante que desata la caída de todo su imperio de manipulación. Y una vez que ese primer dominó cae, el resto no tardará en seguir. Aquí quiero hacer un inciso. Sé que estos mensajes están resonando con muchos de ustedes. Más del 93% disfruta de estos videos, pero solo un 3% está suscrito. Si te gusta este contenido, suscribirte es una forma sencilla de ayudarme a seguir creando más para ti. Gracias por ser parte de este camino. El narcisista vive tras una máscara cuidadosamente construida. Esa máscara es su mayor arma, su escudo protector, su fachada impenetrable. En público parecen encantadores, confiados, incluso magnánimos. Se presentan como la mejor versión de sí mismos. El amigo ideal, el amante perfecto, el líder carismático. Pero detrás de esa máscara se oculta su verdadero ser. Un manipulador que no siente empatía y cuya única motivación es el control y el poder. Y como ocurre con toda farsa, eventualmente la verdad sale a la luz. Imagina una obra de teatro donde el protagonista ha actuado durante años sin descanso. Se ha adaptado a cada situación, ha perfeccionado su papel, ha engañado a la audiencia, pero inevitablemente llega un momento en el que el telón comienza a caer y el personaje queda expuesto. Para el narcisista, este momento es devastador. La máscara, esa que les ha permitido manipular y engañar, comienza a agrietarse. La exposición es inevitable, y cuando sucede, el impacto es brutal. La exposición de la verdadera naturaleza del narcisista suele comenzar lentamente. Al principio puede ser un desliz, un comentario fuera de lugar, una pequeña contradicción en su historia que pasa desapercibida. Pero, con el tiempo, las fisuras se hacen más grandes. Aquellos que han estado bajo su influencia empiezan a notar las inconsistencias, las sonrisas falsas, los gestos calculados, las promesas vacías. Todo comienza a perder credibilidad. Los demás, antes cegados por el encanto superficial del narcisista, ahora empiezan a ver la verdad. Cuando la máscara se cae, el narcisista ya no puede controlar la narrativa. Ya no pueden ocultar su naturaleza abusiva, su egoísmo y su manipulación tras la fachada de amabilidad. Sus acciones comienzan a tener consecuencias reales. Las personas a su alrededor empiezan a retirarse y, lo más importante, comienzan a hablar. Los secretos que el narcisista tanto se esforzó en mantener ocultos comienzan a revelarse. Es en este punto donde el narcisista se enfrenta a su mayor miedo: ser desenmascarado ante los ojos de los demás. El poder del narcisista radica en su capacidad de mantener la ilusión de perfección. Mientras esa ilusión siga intacta, pueden seguir controlando a los demás, pero cuando la verdad se revela, esa fuente de poder se evapora. Pierden la admiración, la confianza y el respeto que una vez tenían. Y sin esos elementos, su capacidad de manipulación se ve severamente comprometida. Lo más aterrador para el narcisista es que una vez que la máscara cae, no hay vuelta atrás. Las personas que alguna vez les apoyaron, que creían en su encanto, ahora los ven tal como son: seres vacíos, manipuladores, sin empatía. El narcisista, que durante tanto tiempo mantuvo un control férreo sobre su entorno, ahora se encuentra a merced de la opinión pública, y ese juicio puede ser despiadado. Este colapso de la máscara no solo afecta su reputación, sino también su capacidad para continuar con su ciclo de abuso. Cada vez les es más difícil encontrar nuevas víctimas, nuevas personas a las que manipular, porque su verdadera naturaleza ha sido expuesta. El narcisista, que siempre ha dependido de su habilidad para engañar, ahora se encuentra despojado de esa habilidad. Aquí comienza una nueva fase en su caída: la desesperación. Sin la máscara para protegerlos, el narcisista queda completamente expuesto, y en su desesperación pueden intentar reconstruir su fachada o buscar nuevas víctimas más ingenuas. Pero el daño ya está hecho, la verdad ha salido a la luz y su poder sobre los demás ha comenzado a desmoronarse. El narcisista ha vivido siempre alimentándose de la atención y el control sobre los demás. Pero, ¿qué pasa cuando las personas comienzan a alejarse? ¿Qué sucede cuando aquellos a quienes manipulaban se apartan uno por uno y el narcisista se encuentra solo? Este es el principio de su aislamiento, una de las etapas más dolorosas y devastadoras de su caída.
El aislamiento social y emocional es el peor temor del narcisista. Para alguien que ha construido su identidad en función de cómo los demás le ven y reaccionan, quedarse solo es una pesadilla viviente. Durante años, el narcisista ha dependido de un círculo de personas a las que manipular, ya sean amigos, familiares o colegas. Pero a medida que esos vínculos se rompen y las personas se retiran, el narcisista se enfrenta a un vacío abrumador del que no sabe cómo escapar. Piensa en ello como un depredador que ha sido privado de su presa. El narcisista que se sentía poderoso mientras controlaba las emociones y las acciones de los demás, ahora se encuentra rodeado de silencio. Ya no tiene a nadie a quien manipular, nadie a quien engañar, nadie que le sirva de fuente de validación. Esta ausencia de atención y energía emocional les despoja de lo que más necesitan: la sensación de control. Este aislamiento no ocurre de la noche a la mañana. Comienza lentamente, con amigos que empiezan a distanciarse, colegas que evitan interactuar con ellos y familiares que deciden cortar el contacto. Cada persona que se aleja es un golpe directo al ego del narcisista. Su círculo de influencia se reduce y con él su capacidad para mantener su fachada de perfección y poder. Lo más devastador del aislamiento es que obliga al narcisista a enfrentarse a algo de lo que ha huido durante toda su vida: su propio vacío interior. Sin la distracción constante de manipular a los demás, el narcisista se ve obligado a confrontar su soledad, y lo que encuentran allí es aterrador. Sin las máscaras y las relaciones superficiales que les sostenían, se ven cara a cara con el abismo emocional que siempre han llevado dentro. Ese mismo abismo que han intentado llenar con la validación externa ahora se convierte en su única compañía. Y aquí está lo más trágico para el narcisista. Mientras más desesperadamente intentan aferrarse a las personas que les rodean, más rápido se alejan esas personas. El narcisista, incapaz de adaptarse a una vida sin manipulación, comienza a volverse más errático, más demandante y en última instancia más aislado. Las personas que una vez le toleraban ya no tienen paciencia ni interés en ser parte de su juego destructivo. Este aislamiento emocional también tiene repercusiones físicas. El narcisista, que una vez disfrutaba de la compañía de muchos, ahora se encuentra solo en sus momentos más vulnerables. Ya no hay personas que les escuchen, ni que les sirvan de eco para su interminable demanda de atención. La soledad se convierte en su única compañera, y con ella llega la desesperación y la ansiedad. El aislamiento social y emocional es en última instancia una forma de castigo autoimpuesto. Aunque el narcisista nunca lo admitiría, es el resultado directo de sus propios actos. Al destruir todas las relaciones significativas en su vida, se condenan a sí mismos a una existencia de soledad, sin amigos, sin familia, sin víctimas a las que manipular. El narcisista queda atrapado en un círculo interminable de vacío y desesperación. Este es uno de los momentos más críticos de su caída. El aislamiento no solo les priva de su capacidad de manipulación, sino que también les enfrenta a la realidad de su propia fragilidad. Para alguien que siempre ha dependido de los demás para definir su valor, quedarse solo es el golpe más brutal de todos. Es en este punto donde el narcisista empieza a perder todo control sobre su vida, sumido en un abismo de soledad del que no pueden escapar. El narcisista siempre ha sido un maestro en el arte de la ilusión. Para el mundo exterior ha construido una imagen impecable, un ser exitoso, encantador, seguro de sí mismo. Este personaje público es una de las herramientas más poderosas del narcisista y durante años les ha permitido mantener su control sobre los demás, presentándose como alguien que tiene todo bajo control. Sin embargo, como cualquier espejismo, esta imagen es frágil y está destinada a desmoronarse, y cuando eso sucede, las consecuencias son devastadoras. La caída del narcisista no solo ocurre en la intimidad de sus relaciones personales, también ocurre en el escenario público. Para un narcisista, la reputación es crucial. Necesitan la validación externa para sostener su ego inflado. Pero el problema es que la imagen que han creado está construida sobre mentiras, exageraciones y manipulaciones. Y como todo castillo de arena, eventualmente se desmorona ante la marea de la verdad. Imagina esto: el narcisista ha pasado años cultivando una imagen de perfección en su entorno laboral, social e incluso en redes sociales.
Tal vez son vistos como líderes exitosos, ciudadanos ejemplares, amigos carismáticos, pero debajo de esa fachada su verdadero yo está al acecho. El narcisista sabe que no pueden mantener este acto para siempre, y en algún momento las grietas en esa imagen cuidadosamente construida empiezan a hacerse visibles. Quizás sea un pequeño error en el trabajo, un rumor que empieza a correr, una contradicción que alguien señala. De repente, la gente empieza a preguntarse si realmente conocen a esta persona, y ese es el principio del fin para su imagen pública. La desintegración no ocurre de un día para otro, pero una vez que comienza es imparable. Lo que antes parecía una reputación impecable, ahora comienza a desmoronarse bajo el peso de las inconsistencias, las mentiras y las manipulaciones. Lo más doloroso para el narcisista es que a medida que su imagen pública se derrumba, ya no tienen control sobre cómo los demás les perciben. Durante años han trabajado para moldear esa percepción, para mantener la ilusión de perfección. Pero cuando las personas comienzan a ver detrás de la máscara, su poder sobre la narrativa se pierde. Las críticas, los rumores y los juicios empiezan a acumularse. Las personas que antes les admiraban ahora se cuestionan su autenticidad, su moralidad y sus verdaderas intenciones. Y entonces sucede lo inevitable. El narcisista empieza a ser señalado. Lo que una vez fue una reputación intachable se convierte en un blanco de dudas y desconfianza. El poder que tenían sobre los demás, basado en su imagen pública, comienza a desvanecerse. Y mientras su reputación se desintegra, también lo hace su capacidad para manipular a nuevas víctimas. La gente deja de creer en ellos, los admiran menos, los apoyan menos. Lo que antes era una fortaleza invencible se convierte en un campo de ruinas. El narcisista, en su desesperación, puede intentar reconstruir su imagen. Pueden tratar de redoblar sus esfuerzos para recuperar el control sobre la narrativa, pero la verdad es como una marea que no pueden detener. Cada intento por restablecer su imagen se enfrenta a la resistencia de aquellos que ya han visto la verdad. Y así, la espiral descendente continúa, con cada vez menos personas dispuestas a seguir creyendo en la ilusión. Este es uno de los golpes más duros para el narcisista. Perder su imagen pública significa perder una de las mayores fuentes de su poder. Sin esa fachada de perfección se convierten en lo que realmente son: personas vacías, manipuladoras y desesperadas por atención. Y cuando la gente se da cuenta de esto, se aleja. Las puertas que una vez estaban abiertas para ellos empiezan a cerrarse y las oportunidades que una vez aprovechaban desaparecen. Este colapso de la imagen pública es otro paso crucial en la inevitable caída del narcisista. Si hay algo que el narcisista teme casi tanto como perder su imagen pública, es perder a las personas más cercanas a él, aquellas que han sido las más leales y las que han soportado el mayor peso de su abuso. Pero en la vida del narcisista, incluso las relaciones más estrechas tienen un límite. Eventualmente, esas personas se ven obligadas a enfrentar una dolorosa realidad. Han sido utilizadas, manipuladas y traicionadas durante años. Las relaciones más íntimas del narcisista, familiares cercanos, parejas románticas, amigos de toda la vida, son las que más sufren. Estas personas han estado al lado del narcisista a lo largo de los años, soportando humillaciones, control y manipulaciones bajo el velo del amor o la amistad. Pero como todo en la vida del narcisista, estas relaciones también están destinadas a romperse. La ruptura no siempre ocurre de forma inmediata ni espectacular, pero es inevitable. El narcisista, incapaz de mantener relaciones basadas en el respeto, la confianza y la reciprocidad, empuja a las personas a su alrededor hacia un abismo de agotamiento emocional. Tal vez al principio, estas personas intentaron salvar la relación, justificaron el comportamiento del narcisista, o incluso se convencieron a sí mismas de que todo era su culpa. Pero llega un momento en el que se despiertan del trance, comienzan a ver las cosas tal como son. Este despertar suele ser doloroso y lleno de culpa. Como no se dieron cuenta antes, ¿cómo pudieron permitir que alguien los tratara de esa manera? Pero una vez que la verdad se hace evidente, no hay vuelta atrás. La lealtad, que una vez parecía inquebrantable, comienza a desvanecerse. El narcisista, que se alimentaba de la devoción de aquellos más cercanos, se encuentra cada vez más solo.
Para el narcisista, la pérdida de estas relaciones cercanas es uno de los golpes más duros. Son las personas que mejor conocían sus trucos, quienes habían sido sus mayores defensores. Pero cuando incluso ellos los abandonan, el narcisista se enfrenta a una cruda realidad. Ha perdido el control sobre los que alguna vez estuvieron más cerca de ellos. La fuente de suministro que obtenían de estas relaciones, el amor incondicional, la atención constante, el apoyo emocional, se seca de manera definitiva. Imagina que el narcisista es como un árbol que ha absorbido el agua y los nutrientes de las personas a su alrededor durante años, pero ahora esas raíces se están cortando. El árbol, que antes parecía robusto, comienza a marchitarse. Sus hojas caen, sus ramas se debilitan. El narcisista, sin el apoyo constante de sus relaciones más cercanas, se encuentra tambaleándose. Y esto no es solo un golpe emocional, es un golpe a su identidad misma. Estas relaciones eran parte integral de su fachada, del personaje que habían construido para mantener su poder. Pero ahora esa red de apoyo ha desaparecido. Lo más impactante es que una vez que estas personas se alejan, no vuelven. El narcisista, acostumbrado a manipular y atraer a sus víctimas de nuevo a su órbita, se encuentran con que sus antiguas tácticas ya no funcionan. Las personas que han escapado de su control ahora ven con claridad y se niegan a volver a caer en la trampa. Esta es una de las razones por las que el narcisista comienza a desmoronarse. Su círculo íntimo, las personas en las que más confiaba para obtener su suministro emocional, han desaparecido. La ruptura de estas relaciones cercanas no solo deja al narcisista solo, sino que también les quita una de sus mayores fuentes de poder. Sin esas personas que les soportaban y les alimentaban emocionalmente, el narcisista se encuentra perdido, tambaleándose en una vida que ahora se siente vacía y carente de propósito. Es en este punto donde el narcisista empieza a caer en un ciclo de desesperación, tratando de reemplazar lo que ha perdido, pero incapaz de hacerlo con éxito. La espiral descendente ha comenzado. El narcisista ya no puede controlar a las personas a su alrededor de la manera en que solía hacerlo, y esto lo empuja aún más hacia la soledad y el colapso. Ha perdido lo más cercano, y esa pérdida es irrecuperable. A medida que el narcisista avanza en su espiral descendente, algo insidioso comienza a suceder. Su cuerpo y mente comienzan a pagar el precio de años de manipulación, estrés constante y juegos psicológicos interminables. Lo que alguna vez fue un individuo que proyectaba poder y control, ahora se convierte en alguien desgastado, tanto física como mentalmente. El narcisista no es inmune a las consecuencias de sus propios actos, y esta decadencia se vuelve cada vez más evidente. La caída del narcisista no solo se manifiesta en su entorno social o en la ruptura de relaciones, también se refleja en su salud física y mental. Durante años han vivido una vida de tensión constante, manteniendo múltiples máscaras, jugando a controlar a las personas a su alrededor y escondiendo su verdadero yo bajo capas de engaño. Este estilo de vida es una carga pesada que con el tiempo cobra su factura. Imagina el desgaste de mantener una fachada día tras día, de orquestar manipulaciones y estar siempre en alerta para asegurarse de que nadie vea la verdad. El narcisista puede haber sido un maestro en ocultar su caos interno, pero el cuerpo no puede engañarse para siempre. El estrés crónico empieza a pasar factura. Insomnio, problemas digestivos, fatiga constante y enfermedades psicosomáticas comienzan a aparecer. Las arrugas que antes podían disimularse con sonrisas falsas y gestos controlados, ahora se hacen más profundos. El brillo en los ojos del narcisista, alguna vez tan encantador, comienza a desvanecerse, reemplazado por una mirada de desesperación y agotamiento. Pero lo más trágico es el impacto en su salud mental. El narcisista, que siempre ha vivido alimentándose del control y la validación de los demás, empieza a sentir el vacío cuando ese suministro desaparece. La ansiedad y la paranoia se vuelven compañeras constantes. Empiezan a imaginar que todo el mundo está en su contra, que todos saben quiénes son en realidad. Esa sensación de poder que una vez los definió se convierte en una sensación abrumadora de impotencia. Los pensamientos se vuelven caóticos, incontrolables, y las estrategias que antes les funcionaban ya no parecen tener el mismo efecto.
Se sienten atrapados en una mente que ha dejado de funcionar a su favor. La soledad, la falta de control y la pérdida de relaciones clave desencadenan una serie de reacciones psicológicas que empujan al narcisista aún más hacia el borde. La depresión, los ataques de pánico y la crisis de identidad se vuelven cada vez más frecuentes. Aquellos que alguna vez se mostraban fuertes y decididos ahora luchan contra el miedo constante de ser descubiertos y el vacío que los consume. El narcisista que alguna vez parecía invulnerable se convierte en una figura patética, atrapada en la trampa que ellos mismos construyeron. Lo que hace que esta fase de su caída sea aún más devastadora es que el narcisista rara vez reconoce lo que está sucediendo. En su mente son víctimas de las circunstancias, no los creadores de su propio sufrimiento. Intentan ignorar los síntomas, culpar a los demás por su estrés y negar que su salud se está deteriorando. Pero el cuerpo y la mente no mienten. Con el tiempo su energía se agota, sus emociones se descontrolan y su capacidad para funcionar como lo hacían antes se desvanece. Este desgaste físico y mental es una de las etapas más dolorosas de la caída del narcisista. Es el resultado directo de años de abusos cometidos, no solo contra los demás, sino también contra sí mismos. El narcisista, en su búsqueda interminable de poder y control, ha destruido no solo sus relaciones, sino también su propio bienestar. Y ahora enfrentan las consecuencias de esa destrucción. A medida que el desgaste se hace más evidente, también lo hace su vulnerabilidad. Aquellos que alguna vez les veían como figuras de autoridad o admiraban su aparente éxito, comienzan a notar los signos de decadencia, y al final el narcisista se encuentra solo. No solo emocionalmente, sino también físicamente desgastado y mentalmente destrozado, sin las fuerzas para continuar jugando el juego que los ha definido durante toda su vida. Una de las características más notorias de los narcisistas es su habilidad para atraer nuevas personas a sus vidas, manipulándolas y usándolas como fuentes de suministro. Pero llega el momento en el que esta capacidad empieza a desmoronarse. Con el tiempo, las nuevas relaciones que el narcisista intenta formar comienzan a desintegrarse más rápido de lo que pueden mantenerlas. El patrón de destrucción que han repetido a lo largo de los años se vuelve cada vez más obvio, y las personas nuevas en su vida empiezan a alejarse antes de que el narcisista pueda establecer su control total. El narcisista es experto en disfrazarse para atraer a nuevas víctimas. Encantadores, carismáticos, aparentemente empáticos. Al principio parece que nada ha cambiado, que aún pueden desplegar su máscara con facilidad, pero la realidad es que con el tiempo se hace más difícil mantener esa fachada. La fatiga emocional y mental que han acumulado a lo largo de los años les pasa factura, haciendo que sus esfuerzos por mantener nuevas relaciones sean cada vez más débiles. Lo que una vez fue un baile de manipulación calculada y sutileza se convierte en una actuación torpe. Las personas nuevas en sus vidas empiezan a ver rápidamente las señales de advertencia que antes permanecían ocultas durante meses o incluso años. Los patrones de comportamiento tóxicos como el gaslighting, las explosiones de ira o la falta de empatía emergen antes de lo previsto. Esto deja al narcisista en una posición vulnerable. Ya no pueden ocultar su verdadera naturaleza durante mucho tiempo. Su capacidad de seducción ha perdido su efectividad, y aquellos que entran en contacto con ellos empiezan a notar las mismas señales que llevaron a otros a escapar. Además, el narcisista ya no tiene la misma habilidad para mantener relaciones superficiales o de corto plazo. Incluso cuando intentan construir nuevas conexiones, el desgaste acumulado los traiciona. Las personas comienzan a reconocer su falta de autenticidad y se alejan antes de ser completamente atrapadas en la red del narcisista. Ya no encuentran a las víctimas ingenuas o dóciles que alguna vez cayeron bajo su control. En cambio, se enfrentan a personas más conscientes, más educadas en los signos del narcisismo y que ya no toleran su abuso. Este es uno de los momentos más críticos en la caída del narcisista. Su incapacidad para formar y mantener nuevas relaciones marca el principio del fin. Los narcisistas dependen profundamente de un flujo constante de nuevas personas que les proporcionen atención, validación y poder.
Cuando este flujo comienza a secarse, empiezan a sentir el verdadero peso de su soledad. Ya no pueden manipular a otros para que les proporcionen el combustible emocional que tanto necesitan. El vacío que siempre han llevado dentro comienza a consumirlos. La desesperación se apodera de ellos. Intentan sin éxito aferrarse a cualquier relación que puedan formar, pero nada parece funcionar. Las personas ya no caen tan fácilmente en su trampa, y esto deja al narcisista en una situación cada vez más aislada. Aquellos que antes les ofrecían compañía y validación, ahora se distancian rápidamente, y el narcisista se queda atrapado en un ciclo de fracaso relacional. Intentan reconstruir lo que han perdido, pero cada vez se encuentran más puertas cerradas, más miradas de desconfianza, y menos personas dispuestas a involucrarse con ellos. Lo que hace que este proceso sea aún más devastador para el narcisista es su incapacidad para reconocer su papel en estas rupturas. Para ellos, los demás siempre tienen la culpa. Son demasiado sensibles, no entienden o simplemente no son lo suficientemente leales. Pero la realidad es clara para todos los que los rodean. El narcisista ha perdido la capacidad de manipular y mantener relaciones, y con ello ha perdido una parte clave de su poder. Este colapso en su habilidad para mantener nuevas relaciones lleva al narcisista a un ciclo interminable de intentos fallidos de conectar con los demás. Cada relación que intentan formar se desmorona más rápido que la anterior, y con cada fracaso, el narcisista se hunde más en la desesperación. El ciclo de abuso y manipulación que antes les proporcionaba control y poder, ahora los condena a una vida de aislamiento, vacío y frustración. El narcisista ha pasado toda su vida perfeccionando una imagen pública impecable. Ante el mundo son encantadores, exitosos, quizás incluso caritativos, pero esta fachada está destinada a desmoronarse. Con el tiempo, las fisuras en su máscara se hacen más grandes y mantener esa apariencia perfecta se vuelve cada vez más difícil. Este es un punto clave en la caída del narcisista, el colapso de su imagen pública. Para el narcisista, la imagen lo es todo. Han construido una vida basada en percepciones, en cómo los demás los ven. Tal vez en el trabajo son admirados, en la comunidad son respetados y en las redes sociales parecen tener una vida perfecta. Pero la realidad detrás de esa imagen está plagada de engaños, manipulaciones y caos. Mantener esa máscara requiere una energía monumental, y cuando su red de relaciones comienza a desmoronarse, la imagen pública del narcisista inevitablemente sigue el mismo camino. Lo que hace que este colapso sea aún más devastador es que el narcisista no lo ve venir. Están tan acostumbrados a manipular las percepciones de los demás que creen que siempre podrán controlar cómo son vistos. Sin embargo, a medida que más personas empiezan a ver la verdad detrás de la fachada, la imagen cuidadosamente construida comienza a agrietarse. Los rumores se propagan, los comportamientos abusivos salen a la luz, y de repente el narcisista ya no puede ocultar quién es realmente. Este desenmascaramiento no suele suceder de manera abrupta, es un proceso gradual. Quizás primero una persona cercana decide no quedarse callada y comparte su experiencia con otros. Luego alguien más comienza a notar patrones similares y poco a poco las piezas del rompecabezas se juntan. En la era de las redes sociales, esta revelación puede ser rápida y pública. El narcisista, que antes parecía tenerlo todo bajo control, se encuentra luchando por proteger lo que queda de su reputación. Imagina que el narcisista es como un actor que ha estado interpretando un papel durante toda su vida, pero de repente las luces del escenario comienzan a apagarse una por una. El público que antes les aplaudía ahora los mira con ojos críticos, preguntándose cómo no vieron antes lo que era tan obvio. El narcisista, acostumbrado a ser el centro de atención y admiración, se encuentra enfrentando el juicio público, y este juicio es implacable. El golpe a su imagen pública es uno de los aspectos más humillantes de la caída del narcisista. Toda su vida han dependido de esa validación externa, de ser admirados y respetados por los demás. Pero cuando la verdad sale a la luz, se dan cuenta de que ya no pueden controlar las percepciones de los demás.
Las personas que alguna vez los veían como figuras poderosas ahora los ven como lo que realmente son: manipuladores, abusadores y, en última instancia, individuos inseguros que han construido una vida sobre una base de mentiras. El impacto psicológico de este colapso es devastador. La imagen pública del narcisista no es solo una máscara, es una extensión de su propio sentido de identidad. Sin ella se sienten vacíos, despojados de lo que les daba valor. Se encuentran en un estado de ansiedad constante, preguntándose qué dirán los demás, quién más conocerá su verdadera naturaleza y cómo pueden intentar salvar lo que queda de su reputación. Pero es demasiado tarde. A medida que más personas se vuelven conscientes de su verdadero yo, el narcisista pierde el control sobre las narrativas que solían moldear a su favor. Los intentos desesperados por recuperar su imagen solo aceleran su caída. Las excusas y las mentiras ya no funcionan y el narcisista queda atrapado en su propio juego. La máscara que alguna vez les protegió y les permitió manipular a los demás, ahora se convierte en su mayor debilidad. El narcisista ya no puede caminar con la misma confianza. Las personas que alguna vez los miraban con admiración, ahora los evitan o los confrontan. La soledad se profundiza y, sin su imagen pública para sostenerlos, el narcisista se enfrenta a su mayor temor: ser visto por lo que realmente es. La caída no solo afecta su reputación, sino también su sentido de valía personal. Lo que una vez fue una fachada de éxito, ahora es una prisión de vergüenza y desesperación. El narcisista vive de las relaciones que forma, de las personas que le ofrecen el suministro emocional que necesita para mantener su ego inflado. Sin embargo, a medida que avanza su caída, estas relaciones fallan una tras otra. Se produce un ciclo devastador en el que cada nueva conexión parece deteriorarse más rápido que la anterior. Lo que antes les daba poder ahora se convierte en una fuente constante de frustración y desesperanza. El narcisista entra en un ciclo repetitivo de fracaso, en el que intentan formar nuevas relaciones, pero el desgaste emocional, la falta de autenticidad y el agotamiento mental les impide sostenerlas. Al principio pueden atraer a nuevas personas con su encanto superficial, pero ya no tienen la misma energía o habilidad para mantener la ilusión de empatía y cariño. Las personas empiezan a ver las señales tóxicas más rápidamente, y el narcisista se encuentra en un constante proceso de captar y perder. Este ciclo de relaciones fallidas es devastador para el narcisista, porque sin su suministro emocional se ven obligados a enfrentarse a su vacío interno. Sin embargo, en lugar de aceptar la responsabilidad, culpan a los demás. Cada vez que una relación termina, buscan a alguien nuevo, pero el patrón se repite una y otra vez. El narcisista ya no puede controlar a quienes le rodean como antes, y su incapacidad para mantener relaciones sanas se convierte en una señal clara de su decadencia. A medida que las relaciones se desmoronan, el narcisista se hunde más profundamente en la desesperación. Su necesidad de validación externa se vuelve más fuerte, pero su capacidad para obtenerla se debilita con cada fracaso. Este ciclo de relaciones fallidas acelera su caída, dejándolos atrapados en una espiral descendente de soledad y autodestrucción. Su vida, que una vez estuvo llena de personas dispuestas a ofrecerles atención y apoyo, ahora está plagada de rupturas y distanciamiento. Con cada relación fallida, el narcisista se enfrenta a una dura realidad. No pueden escapar de su propio patrón destructivo. Este ciclo interminable de conexiones rotas se convierte en un reflejo de su propia incapacidad para cambiar o crecer. Mientras intentan las grietas en su fachada se hacen cada vez más profundas, hasta que ya no pueden ocultar quiénes son realmente. El destino del narcisista es la soledad, una realidad que intentan evitar a toda costa, pero que es inevitable. A medida que las relaciones fallan y las máscaras se caen, el narcisista se encuentra cada vez más aislado. Sin las personas que solían mantener su mundo en pie, su incapacidad para formar conexiones auténticas y su tendencia a destruir todo a su paso los condenan a una existencia vacía y solitaria. Lo que más teme un narcisista es quedarse solo con sus propios pensamientos,
porque esos pensamientos les enfrentan a la verdad que han intentado negar durante toda su vida, el vacío que los consume. Han pasado años utilizando a los demás para llenar ese vacío, pero cuando ya no queda nadie, se ven obligados a enfrentarse a su propia miseria interna. Este aislamiento no es solo social, sino también emocional y espiritual. El narcisista queda atrapado en una prisión de su propia creación, incapaz de conectar genuinamente con nadie, ni siquiera consigo mismo. La soledad del narcisista es especialmente dolorosa porque es autoimpuesta. Han destruido las relaciones que alguna vez les proporcionaron compañía, cariño o incluso admiración. Cada vez que una persona sale de su vida, el narcisista pierde una parte de su poder. Cuando finalmente se encuentran completamente solos, descubren que no hay nadie más a quien culpar. Este aislamiento es el precio que pagan por años de manipulación y abuso, y es una de las etapas finales en su inevitable caída. Lo más trágico de este aislamiento es que incluso cuando se encuentran en lo más profundo de su soledad, muchos narcisistas no reconocen su propio papel en su desgracia. Siguen buscando culpables externos, incapaces de ver que su propio comportamiento ha provocado su aislamiento, y mientras intentan encontrar nuevas personas que llenen el vacío, descubren que las puertas que antes se abrían con facilidad ahora están cerradas para siempre. Al final, el narcisista se enfrenta a una verdad que no puede negar. Han destruido todo a su alrededor y ahora deben vivir con las consecuencias de sus acciones. Este aislamiento es su destino final, el resultado inevitable de una vida dedicada a la explotación, la manipulación y el abuso. Sin nadie a quien recurrir, el narcisista queda solo con su vacío, y esa soledad se convierte en su mayor castigo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que parece empeorar sin razón aparente? Si es así, podría haber un narcisista tirando de los hilos, y es hora de que lo descubras. Los narcisistas son como pescadores expertos en manipulación. Así como un pescador cambia su cebo para atraer al pez adecuado, el narcisista se adapta y ajusta sus tácticas de manipulación para mantenerte atrapado en su red de control. Una de sus jugadas más venenosas es la triangulación, una táctica con la que siembra caos, rivalidad y confusión entre sus víctimas. Pero hoy vamos a despojar su arsenal y revelarte cómo usan esta técnica para desestabilizar tu vida. Y lo más importante, aprenderás a neutralizarla para recuperar tu poder y romper definitivamente sus cadenas de manipulación. Los narcisistas dominan la técnica de dividir y conquistar, una estrategia tan antigua como peligrosa. A lo largo de la historia ha sido utilizada para derrumbar civilizaciones enteras. Este mismo patrón destructivo se refleja en las relaciones personales. El poder de dividir ha destrozado familias y destruido la autoestima de quienes se ven atrapados en su red. Los narcisistas saben perfectamente cómo aprovechar este caos, y la triangulación es una de sus armas más afiladas para lograrlo. Los narcisistas encubiertos son expertos en el arte de hacerse pasar por víctimas, como el típico lobo con piel de abeja. Asumen este rol constantemente, volviendo parte de su estrategia de vida. Nunca asumen la responsabilidad y utilizan la triangulación para mantener esa imagen de víctimas. Aquí es donde entra en juego su tablero de manipulación. 3 roles clave que siempre aparecen en esta dinámica: la víctima, el perseguidor y el rescatador. ¿Te ha pasado que una persona parece transformarse de víctima a salvador sin previo aviso? Esa es una de las tácticas más manipuladoras del narcisista, y es crucial que aprendas a detectarla. Quiero hacer un inciso. Sé que estos mensajes están resonando con muchos de ustedes. Más del 93% disfruta de estos videos, pero solo un 6% está suscrito. Si te gusta este contenido, suscribirte es una forma sencilla de ayudarme a seguir creando más para ti. Gracias por ser parte de este camino. Cuando el narcisista asume el papel de víctima, necesita un culpable, alguien a quien señalar como el perseguidor. Hablará mal de esa persona, atacándola o ocupándola de sus problemas.
Al mismo tiempo busca a un rescatador que le brinde apoyo y se una a su causa, creando una alianza contra el supuesto perseguidor. Así, el narcisista crea una narrativa falsa donde siempre sale como la víctima inocente. El narcisista también puede manipular los roles, poniendo a la persona que intenta controlar en el papel de víctima, mientras se presenta a sí mismo como el rescatador. Su objetivo es generar una alianza, haciendo que la otra persona sienta que necesita ser protegida de un perseguidor, que siempre es otro. Al final, su táctica es provocar una reacción para que seas tú quien parezca el verdadero perseguidor. ¿Cómo te atrapan en este triángulo? Todo puede comenzar cuando el narcisista habla mal de otra persona, intentando que te pongas de su lado. El conflicto podría ser con una pareja, un amigo o un familiar, pero te hacen sentir la presión de tomar partido. No se trata solo de compartir un problema, sino de hacerte sentir que al conocer su versión de la historia, estás obligado a apoyarlos y unirte a su causa. Otra forma en la que podrías ser arrastrado a un triángulo de drama es cuando alguien te hace decidir quién tiene la razón y quién está equivocado. Esto suele suceder con personas que no deberían involucrarte en su conflicto. Un ejemplo claro es cuando dos padres discuten y en lugar de resolver el problema entre ellos, colocan a un niño en el centro, forzándolo a tomar partido. Otra manera común de ser arrastrado al triángulo es a través del chisme. Por ejemplo, imagina que un narcisista te cuenta que un compañero de trabajo ha estado hablando mal de ti o de alguien más. Sin que te des cuenta, te están manipulando para que tomes el papel de rescatador, sintiendo la necesidad de defender al narcisista o de intervenir en el conflicto. Así te involucrarás en la dinámica manipuladora, donde el narcisista controla la narrativa y las reacciones. Veamos ahora cómo puedes acabar en el papel de perseguidor. Imagina una situación en la que tres personas, ya sean familiares, compañeros de trabajo o amigos, están en una interacción. Poco a poco comienzas a sentir que te están excluyendo. Estás presente, pero parece que eres invisible, y cuando te atreves a mencionar lo que sientes, te hacen creer que estás siendo celoso o exagerado. Un narcisista malintencionado también puede empujarte al rol de perseguidor al tratarte de forma cruel cuando nadie está mirando, pero mostrando una actitud completamente diferente en público. Esto te deja en estado de shock, sin tiempo para procesar lo ocurrido antes de que lleguen los demás. En ese momento, todos ven una imagen impecable del narcisista y piensan, ¡qué persona tan encantadora!, mientras tú pareces desorientado o problemático. Nadie percibe las pequeñas crueldades que el narcisista ha ejecutado a puerta cerrada. Crean caos intencionalmente y luego señalan tus reacciones naturales ante una relación tóxica, haciéndote parecer el verdadero problema. ¿Por qué los narcisistas actúan de esta manera? ¿Cuál es su verdadera motivación? No te voy a engañar. Cuando desglosamos sus comportamientos y llegamos al fondo de sus motivos, la realidad puede ser muy desagradable. Especialmente si estamos hablando de aquellos que están en el extremo del espectro del trastorno narcisista de la personalidad. Entender el porqué detrás de sus acciones no es algo fácil de asimilar. Es una verdad difícil de aceptar. El objetivo principal de los narcisistas al usar la triangulación es dividir a las personas y ponerlas unas contra otras. Su mayor satisfacción es ser quienes controlan la narrativa, de manera que cuando surgen problemas, las personas afectadas no se comuniquen directamente entre ellas. En lugar de eso, todo lo que saben y perciben pasa a través del filtro del narcisista. Este control absoluto sobre lo que piensan y sienten los demás es uno de sus grandes objetivos, aunque no es el único. Una de las formas más comunes en que los narcisistas suelen usar la triangulación es mediante la comunicación indirecta. Su objetivo es claro:
obtener ventajas sobre sus parejas, familiares o colegas, generando conflictos para aumentar el drama y reafirmar su sensación de superioridad. Esta es una verdad incómoda, pero es fundamental entenderla. No solo buscan crear caos, sino también hacerte sentir como si fueras la persona problemática. Señalar lo que ves, los que otros no perciben, puede hacerte sentir confundido, manipulado y víctima del gaslighting. La razón detrás de todo esto está relacionada con su constante necesidad de obtener lo que llamamos suministro narcisista, ya sea positivo o negativo. El motivo más oscuro detrás de la triangulación es que, más allá de su deseo de generar drama y hacerte parecer el loco, lo que realmente buscan es ocultar el verdadero problema. Ese problema es que ellos mismos están cruzando límites, mintiendo, manipulando, distorsionando la realidad y, en última instancia, persiguiendo una constante necesidad de atención y control. Estos patrones de relación tóxicos son el verdadero problema que el narcisista evita a toda costa. No toleran la autorreflexión, porque enfrentarse a sus propios defectos amenaza la imagen inflada que tienen de sí mismos. Su ego no les permite aceptar que, como cualquier otra persona, también tienen fallas que necesitan ser atendidas. Pero en lugar de reconocerlo y trabajar en su desarrollo personal, prefieren recurrir a tácticas manipuladoras como la triangulación. Al crear confusión y caos, logran que el verdadero problema, su comportamiento, quede oculto, mientras que la culpa se desvía hacia otra persona. Todo esto ocurre ante los ojos de quienes emocionalmente no tienen las herramientas para darse cuenta de la manipulación en curso. Si este video te resuena y estás listo para romper las cadenas del control narcisista, escribe liberación en los comentarios. Este es tu momento. Ahora imagina que esto no solo ocurre en tus relaciones personales, sino también en tu trabajo. ¿Cómo enfrentar a un narcisista en el lugar donde deberías sentirte seguro y profesionalmente respaldado? Vamos a verlo. Por ejemplo, el narcisista podría adular a un supervisor o a alguien en una posición de autoridad, ganando su favor, mientras lentamente envenenan la percepción que esa persona tiene de ti. Lo hacen de manera tan cuidadosa que al principio pasa desapercibido, pero con el tiempo empiezas a notar cómo la opinión de esa persona hacia ti ha cambiado sin razón aparente. Lo más desconcertante es que el narcisista no parece difamarte directamente. Usa comentarios ambiguos como "fulano es un buen trabajador, pero", seguido de una sutil crítica. Al mezclar elogios con pequeñas dosis de negatividad, hacen que los demás le crean, porque no parece ser abiertamente problemático. El resultado es que cuando la persona afectada finalmente se entera, reacciona con molestia, algo totalmente comprensible. Pero el narcisista usa esa reacción como prueba de que el problema eres tú. Esto no siempre se trata de impresionar al jefe o de ascender a costa de los demás. A veces simplemente quieren ser más queridos y creídos que tú. Este tipo de manipulación también puede ocurrir entre compañeros de trabajo. Los narcisistas encubiertos están dispuestos a tomar decisiones que, aunque no les beneficien a largo plazo, en el momento les otorgan más aceptación y notoriedad. Algunas personas han experimentado situaciones en el trabajo donde el narcisista los provoca antes de una reunión, diciendo cosas sin sentido solo para obtener una reacción. Pero al llegar a la reunión, el narcisista actúa de manera calmada y razonable, mientras la persona que fue provocada está visiblemente alterada. Así, el narcisista logra que esa persona parezca fuera de lugar, recuperando el control y restableciendo el equilibrio de poder a su favor. Lo peor es cuando la manipulación ocurre dentro de tu propia familia. ¿Cómo puedes defenderte cuando el narcisista está bajo tu mismo techo y controla todo lo que piensas y sientes? En las relaciones familiares, la triangulación toma otra forma. El narcisista encubierto crea roles,
el hijo dorado, en quien proyecta todo lo que le gusta, y el chivo expiatorio, a quien culpa de todo lo que no puede aceptar de sí mismo. Cuando escuchas a un chivo expiatorio y a un hijo dorado describir su infancia, parecería que vivieron en mundos completamente diferentes, a pesar de haber crecido bajo el mismo techo. Lo que el hijo dorado ve como un padre increíble y admirable suena completamente ajeno e irreal para el chivo expiatorio, quien ha soportado abuso, negligencia y constantes críticas, algo que el hijo dorado ni siquiera puede imaginar. Los narcisistas triangulan con sus hijos por varias razones. Una de ellas es para controlar la narrativa de lo que está ocurriendo en la familia, pero también para obtener validación a través del hijo dorado, quien les confirma que ellos no son el problema, sino el chivo expiatorio, el culpable de todo. Esto les permite recibir atención de una manera extremadamente disfuncional. Esa dinámica de hijo dorado y chivo expiatorio también puede crearse en la relación entre esposos. En algunas familias, el padre narcisista convierte a todos los hijos en hijos dorados, mientras que su cónyuge se convierte en el chivo expiatorio. Recuerdo una historia de alguien que creció en esa situación. Desde pequeña, su padre culpaba constantemente a su madre de todos los problemas, y los hijos aceptaron esa versión de la realidad. A pesar de vivir bajo el mismo techo, la relación con ambos padres fue siempre distante. No fue hasta después del divorcio que comenzó a conocer a su madre de verdad, cuando ésta estaba muriendo de cáncer. En sus últimos 2 años juntas, se dio cuenta de la verdad y no podía creer cómo había creído las mentiras de su infancia. Esta misma dinámica suele repetirse en muchas familias, donde los cónyuges se encuentran en una situación en la que sus hijos y el resto de la familia se vuelven en su contra. En estos casos no existe un hijo chivo expiatorio, lo que puede generar confusión hasta que se dan cuenta de que ellos mismos han sido colocados en el triángulo del drama como el perseguidor. Se les atribuye toda la culpa, convirtiéndose en el verdadero chivo expiatorio sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué los narcisistas hacen esto dentro de la familia? A diferencia del ámbito laboral, donde es más fácil entender por qué alguien podría querer superarte en la familia, la razón es más compleja. En realidad, hay 2 razones principales. La primera es que intentan ocultar el verdadero problema: su propio comportamiento tóxico. Los narcisistas encubiertos son egoístas, se sienten con derecho, no respetan límites, carecen de empatía y rehúsan asumir cualquier tipo de responsabilidad por sus actos. Estos patrones poco saludables son la raíz de muchos problemas, pero en lugar de enfrentarlos, prefieren proyectar la culpa sobre otros. ¿Qué hace un narcisista cuando está causando problemas que no quiere enfrentar y tampoco está dispuesto a cambiar? Simple, triangula a alguien más para que cargue con la culpa. De esta manera, logra ocultar el verdadero problema. Además, esto le permite obtener lo que llamamos doble suministro narcisista, tanto positivo como negativo. Por un lado, recibe suministro positivo de los hijos que han sido manipulados para creer que el narcisista es la víctima y que el otro progenitor es el culpable. Esto les proporciona una gran dosis de atención, validación y admiración, algo que necesitan desesperadamente para mantener a flote su frágil autoestima y esconder su propia vergüenza tóxica. Los hijos que creen en esta imagen falsa terminan reforzando el falso yo que el narcisista proyecta. Este respaldo les otorga el suministro positivo que tanto necesitan. Mientras tanto, el cónyuge que es manipulado, sometido al gaslighting, provocado para que reaccione emocionalmente y tratado como el culpable de todo lo que sale mal, proporciona el suministro narcisista negativo. El narcisista provoca a su pareja intencionalmente, buscando reacciones emocionales como miedo, ira, resentimiento, impotencia, vergüenza, duda e inseguridad. La razón por la que el narcisista recurre a este camino no es solo para obtener atención, sino también para ejercer control.
El suministro narcisista negativo les hace sentir que tienen más poder, y eso les ayuda a defenderse de la vergüenza y la impotencia que sienten en su interior. La última dinámica familiar de triangulación que quiero mencionar ocurre cuando el chivo expiatorio o el hijo dorado crecen y forman sus propias familias. El padre narcisista puede triangular a la pareja del chivo expiatorio o del hijo dorado, pero lo hacen de maneras diferentes. Por ejemplo, en el caso del hijo dorado, el narcisista suele convertir al cónyuge en el nuevo chivo expiatorio, formando una alianza con su hijo. Así es como lo logran. El narcisista se comporta de manera estratégica, siendo cruel o grosero a espaldas del hijo dorado. Este nunca es testigo del mal comportamiento de su padre, porque cuando están juntos, el padre se presenta como alguien completamente amable y agradable. Esto hace que el cónyuge del hijo dorado parezca loco, paranoico o excesivamente sensible, ya que solo él o ella experimenta el verdadero rostro del narcisista. El objetivo del narcisista, una vez más, es formar una alianza con su hijo en lugar de con la pareja. De esta manera, obtienen el suministro positivo del hijo dorado y el suministro negativo del cónyuge del hijo dorado. Sin embargo, en el caso del chivo expiatorio, la dinámica es completamente diferente. El narcisista se encarga de tratar al cónyuge del chivo expiatorio con especial amabilidad, mostrándose como una persona totalmente diferente a lo que realmente es. Ante los ojos del cónyuge, el narcisista parece ser alguien encantador, comprensivo e irreprochable, casi como una figura paternal perfecta. Esto crea una distorsión en la percepción del cónyuge, que comienza a cuestionar la versión del chivo expiatorio. Para el cónyuge, el comportamiento abusivo y manipulador del narcisista es invisible, ya que nunca lo experimenta directamente. Así, cuando el chivo expiatorio trata de expresar su dolor o frustración, su pareja no lo comprende y llega a pensar que está exagerando. Frases como, ¿qué te pasa? Tu padre es increíble, estás siendo demasiado sensible, reflejan este proceso de invalidación, donde la realidad del chivo expiatorio queda minimizada y distorsionada a favor de la imagen falsa que el narcisista ha construido. De esta manera, el narcisista triangula y establece una poderosa alianza con la pareja del chivo expiatorio, creando un frente que aísla e invalida aún más a su hijo, quien ya ha soportado un largo historial de abuso emocional. Este tipo de triangulación refuerza la manipulación, ya que el chivo expiatorio se encuentra atrapado en una situación en la que incluso su propio cónyuge, cegado por el encanto y la fachada del narcisista, comienza a verlo como el verdadero problema. Así, el narcisista continúa alimentándose tanto del suministro positivo que recibe del cónyuge que lo adora, como del suministro negativo que obtiene del sufrimiento y las reacciones emocionales del chivo expiatorio. Es un ciclo vicioso que permite al narcisista mantener el control absoluto sobre las emociones y la dinámica familiar, perpetuando el caos y el conflicto en su beneficio. Lo sé, todo esto puede parecer abrumador, y esa es precisamente la intención del narcisista. A través de la manipulación, la división y la creación de alianzas tóxicas, logran sembrar el caos en el entorno familiar o social, manteniendo a todos a su alrededor bajo su control, mientras se alimentan del sufrimiento que generan. El aislamiento emocional, la confusión constante y la distorsión de la realidad son parte integral de su táctica. Cuanto más divididos estén los demás, más fácil es para el narcisista mantener su poder. Sin embargo, una vez que comprendes este ciclo destructivo, empiezas a verlo con claridad, y esa claridad es tu herramienta más poderosa. Ahora que lo entiendes, tienes la capacidad de romper esas cadenas que te mantienen bajo su control. El primer paso es reconocerlo. El siguiente es tomar acción para liberarte de su influencia, recuperar el control sobre tu vida y avanzar hacia una existencia más saludable y equilibrada. Si este video te ha ayudado a ver las cosas con más claridad, te animo a que sigas con nosotros en el próximo, donde seguiremos descubriendo nuevas formas de acercarte a esa felicidad que tanto te mereces. Hasta pronto.